decir, ¿verdad?, que el noviembre azul no es solamente cáncer de próstata. Así como el Importante. octubre rosa es el mes de la mujer, ¿sí? Ujú. Entonces el noviembre azul es para detectar toda patología que pueda afectar específicamente al hombre. Ok. Entonces hacemos mayor hincapié en lo que es cáncer de próstata porque, como sabrán todos y como estarán escuchando por Ujú. todos los medios masivos de comunicación, constituye la segunda causa de muerte a nivel del mundo y a nivel país también. Entonces, por eso el hincapié para el diagnóstico y la detección temprana de la enfermedad. Yo creo que la pregunta principal que tenemos que hacer acá para partir ya con todo lo que venga después es ¿a qué edad es recomendable que el varón haga su visita periódica, su visita anual? Porque nosotras las nenas, por ejemplo, primera relación sexual y ya nos vamos al ginecólogo todos los años y nos hacemos el PAP anualmente, nos hacemos los controles que tengan que ver con ecografías y demás, hacemos nuestros análisis. Bueno, eso sí sos una persona sexualmente activa y por sobre todo responsable. Los varones tienen que hacer lo mismo, pero para ir por ese camino de controles con respecto al cáncer de próstata, patologías y demás, ¿cuál es la edad recomendada? Bueno, lo ideal es tener en cuenta primero el antecedente familiar, el factor hereditario. Ok. Si nuestro abuelo, si nuestro papá, si nuestro hermano, si nuestro tío tienen o tuvieron la enfermedad, entonces lo recomendable es realizar los controles a partir de los 40, 45 años. Ok. ¿Sí? En caso contrario de que no haya antecedente dentro de los familiares de primer grado, se recomienda a partir de los 50 años, Cassandra. Ah, o sea que tienen un periodo así de espera, vamos a decirle, a los 50 años para ese tipo de patologías, pero de igual manera el control anual de la máquina es importante, ¿verdad, Fito? Claro, o sea, acá el tema que queremos lograr es dejar atrás ese miedo que Mm, tiene el hombre de que sí o sí se va a ir a la consulta y mm, sí o sí se le va a revisar. mm, El examen físico consiste en un tacto rectal, ¿verdad? Que hoy en ujú, día prácticamente no es que utilizamos como una herramienta sí o sí. ujú, Tenemos lo que es el análisis de sangre, que es el antígeno prostático específico, que todos conocen como ujú, PSA. ujú, Un análisis de sangre que ujú. tiene ciertos valores, Claro. entonces a nosotros nos da una referencia. ¿Sí? Ujú. Y también recalcar que el antígeno prostático, el PSA, no es que si está elevado significa que sí o sí Tenés el cáncer. paciente, el varón, va a tener cáncer, ¿verdad? Ujú, Entonces, muchas causas pueden elevar un poco el PSA, incluso el agrandamiento de la glándula prostática también puede elevar de cierta manera el ujú, valor. Pero como te digo, no es específico de la próstata, sí, ujú. pero no significa que sea algo maligno sí o sí. Claro. Y para eso nos dejamos llevar por los valores y si está por encima ya del valor, entonces solicitar estudios más específicos. Pregunta que yo te hago así, porque se me acaba de ocurrir en este momento. Viste que es muy difícil que el arriero se vaya a consultar, que se quiera controlar. De repente esa responsabilidad así de cuidado se endosa mucho, al menos en nuestra sociedad, en la mujer, ¿verdad? Cualquier cosa que pasa es culpa tuya porque vos me dijiste, vos no te estabas cuidando nada. Entonces el varón así como que cuesta bastante que quiera ir a hacerse esos controles anuales. Esos controles anuales no solamente son para detectar infecciones o enfermedades de transmisión sexual, sino que también en edad reproductiva esos análisis te pueden llegar a arrojar luz en la razón por la cual hay muchas parejas a quienes les cuesta tener hijos. Claro, generalmente el varón acude a la consulta cuando, Ujú, o por lo menos la mayoría de los pacientes que yo ujú, veo, que es ujú, cuando están buscando tener hijos, ujú, ¿verdad? Entonces te dicen, bueno, doctor, mira, yo me fui y ya con mi señora o con mi pareja ya nos fuimos y ella está todo bien, entonces yo quiero comenzar a controlarme. ujú. Entonces es ahí donde solicitamos también ciertos estudios que nos pueden dar una idea de lo que está ocurriendo. Hoy en día tenemos más opciones en lo que es andrología, ¿sí? Y Ujú. yo personalmente soy muy partidario de enviarle al paciente al especialista. Ah, ¿Sí? claro. Entonces hoy en día tenemos
tenemos profesionales preparados para eso. Claro. Y siempre, o sea, no significa que no todos los urólogos no manejamos la situación, pero sí hay profesionales que específicamente hacen eso. Claro, que están especializados en fertilidad masculina, Exacto. como existen también médicos que están especializados en fertilidad femenina, ¿entendés? Porque no es lo mismo la fertilidad en la mujer que en el hombre, y obviamente siempre es lo correcto y lo elocuente es ir a un especialista. A ver, un poco nos llegó una consulta, Fito, acá al 0975-106-900 de un oyente que nos dice: Cas, mi pregunta para el doctor es la siguiente. La verdad son varias preguntas. El cáncer de mama, ¿cómo es que puede darse en los hombres? ¿Cuáles serían las condiciones para que un varón pueda desarrollar ese mal? Obviamente somos diferentes a las mujeres y ellas sí son más vulnerables a este mal. Sí, el varón también puede desarrollar un cáncer de mama, pero es bajísima la probabilidad para que desarrolle. Sí, incluyen también ciertos factores genéticos que es con la consulta. O sea, no es que el urólogo va a hacer el diagnóstico del cáncer de mama en el varón. Para eso es importante acudir, y sobre todo si hay antecedente de la enfermedad también dentro de la familia, acudir con el mastólogo o con la mastóloga, que son los especialistas en mama. Ahí está. Otra pregunta que nos llegó que considero demasiado interesante es la siguiente, que vas a preguntarle un poco al doc. ¿Qué pasa con los ciclistas? ¿Somos más propensos nosotros por usar la sillita, o sea, la silla de la bicicleta? ¿Son más propensos a tener cualquier tipo de patologías, golpes, traumatismo? ¿Qué sé, Dios mío? Te juro que para mí es súper interesante porque nunca lo vi de esa manera. Nunca lo vi de esa manera. Mira que de repente, ¿sí? Hay ciertas patologías que pueden originarse a consecuencia de un golpe a nivel del testículo, ¿sí? Hay algo que se llama orquiepididimitis, que es la inflamación del testículo, y de lo que es el epidimo, que están conectados entre sí ahí en la bolsa escrotal. Y duele eso, ¿verdad? Sí. Ay, Dios. Sí, duele. Y también ciertos traumatismos también pueden desencadenar también una patología testicular maligna, como un tumor testicular, a consecuencia de un golpe popular. El abuelo o el tío, ¿y qué estaba haciendo? ¿Cómo te lastimaste? Y no, y le alcé a mi sobrino y sin querer me dio una patada. O si no, cuando está jugando fútbol con los perros, un pelotazo. Entonces sí, hay que tener en cuenta. O sea, súper interesante la pregunta. ¿Verdad que sí? Porque obviamente tendrían que acondicionar esa sillita de la bici, cuidar mucho el camino, qué sé yo, levantarse en terrenos donde, qué sé yo, sean irregular, en el que el camino sea irregular para no golpearse. O sea, eso yo creo que ya es muy al extremo, ¿verdad? No significa que no pueda ocurrir, pero generalmente golpes de alto impacto, como caerse sobre la silla, o como recibir un pelotazo, o como recibir una patada, eso sí puede llegar a producir ciertos procesos a nivel del testículo. Ay, Dios mío, me dolió todo, y eso que yo no lo tengo. Cas, gracias por tener temas tan interesantes en tu programa. ¿Le puedes preguntar, porfa, al doctor acerca del varicocele? Si cómo se da, por qué se puede enfermar un varón de eso, cómo evitar y detectar. Muchas gracias. Consulta de nuestro oyente. Bueno, el varicocele es la dilatación del plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme es el plexo venoso del testículo, propio del testículo. Está el testículo tiene unas venitas y esas venitas se inflaman. Tienen venas y arterias, se dilatan, así como las varices de miembros inferiores. Así mismo ocurre con las venas del plexo pampiniforme, las venas del testículo. Entonces se produce una dilatación de las venas, eso hace que la sangre quede acumulada, o sea, que no haya un buen retorno, ¿sí? Hacia donde debe ir la sangre. Entonces ahí es donde aparecen los síntomas. Generalmente uno consulta por dolor testicular, generalmente siente que un lado del testículo está un poco más chico, después de hacer un esfuerzo físico, jugar fútbol o hacer un ejercicio pesado en el gimnasio, siente una ligera molestia. Entonces sí, eso tiene que llamar un poco la atención y consultar con el urólogo para solicitar una ecografía, que es como hacemos el diagnóstico del varicocele. ¿Eso se da de manera azarosa en los hombres o tiene una carga genética? No puede, o sea... ¿Se da porque se da?
Sí, Porque saliste sorteado. también. ¿Y cuál sería el tratamiento para eso? ¿Qué te puede Y llegar a causar tener esa patología? Depende mucho. Nosotros casi todas nuestras patologías clasificamos en grados. Ah, ok. Y depende mucho en qué grado caiga. Ok. Si hablamos de un grado 2, 3, eso ya son así casos que... Extremos. No extremos, sino que le molesta mucho al paciente, ok. al hombre, no puede correr, o si no siempre está ahí con dolor después, incluso si está mucho tiempo parado, le queda molestia. Entonces ahí es donde le recomendamos el tratamiento quirúrgico y es súper sencillo. Es súper sencillo, podemos hacer de manera convencional o de forma laparoscópica y ligamos lo que son las venas que están dilatadas. También mucha gente, no sé si te van a preguntar, pero para dejar en claro, mucha gente piensa que el varicocele es una causa de infertilidad. Puede crear problemas porque ¿qué pasa? Convengamos que todo está en una misma estructura. Dentro del cordón espermático tenemos lo que son las venas, las arterias, el conducto deferente. ¿Sí? El conducto deferente es lo que transporta los espermatozoides desde la vesícula seminal donde se almacenan hacia el exterior. ¿Qué pasa cuando hay un varicocele? Cuando hay un varicocele, estas venas como que comprimen ¿sí? Lo que es el conducto deferente. Entonces, ahí mucha gente piensa que no, que puede ser una causa de infertilidad, pero en realidad no está demostrado, y si se considera como una causa de infertilidad, al operar el varicocele ya se tienen grandes resultados, ¿sí? O sea, hay una mejoría en lo que es, hay una ligera mejoría en lo que es en el espermograma, que es el estudio que el urólogo solicita para ver la forma que tiene el espermatozoide, la cantidad. Los jugadores. Claro, así mismo. A ver qué tal están los Así jugadores, mismo. con buena forma, con buena salud. Exactamente. Si esa colita está como tiene que estar Sí, para sí, llegar la al cabeza. objetivo. Exacto. Ahí está, todo eso se ve en el espermograma, en serio, se ve cuál es la forma que tienen, si es que tienen una forma normal, Así que mismo. se adhiera a todos los estándares saludables, vamos a decirle. Así que, chicos, tengan eso en cuenta si es que están deseando tener una bendición. No solamente esperen hasta los 50 años para hacerse sus estudios en caso de que tengan una carga genética por cáncer de próstata, lo que sea, sino que háganse, cuídense, cuiden su templo. A lo que yo sí te quiero consultar es con respecto a la circuncisión, porque pasa que en aquel entonces, cuando nosotros trajimos ese tema acá a debate, al aire, hubo así como que team pro circuncisión, team pro contra circuncisión. Digo bien, ¿verdad? Algunos decían, no, yo a mi hijo le voy a hacer la circuncisión cuando ya es chiquitito para que después no sufra. Otros oyentes me dijeron, no, yo me hice de grande y súper bien, no hay ningún problema, solamente que el reposo es así medio complicado. Otros decían, no, perdés la sensibilidad, eso no se hace, eso no se hace. Así que danos un pantallazo de lo que es la circuncisión, de las bondades que tiene, de las desventajas que tiene hacerse la circuncisión de grande. Háblanos de eso. Bueno, para hablar de desventaja de la circuncisión, yo no le encontraría ninguna. ¿Sí? De repente lo único que le puede llegar a impactar a los muchachos es que, bueno, mira, te hicimos la circuncisión, reposo sexual de 4 a 6 semanas. Sí, eso 4 a 6 sí, semanas, Fito. 4 a 6 semanas el reposo sexual. ¿Por qué? Porque al hacer la circuncisión se hace un corte y ese corte... Y tiene que estar soltero. Se tiene que volver a unir, a suturar. ¿Verdad? Entonces, para esa sutura se usa un hilo especial que se reabsorbe. Y entonces, o sea, evitar erecciones, porque se puede tensar, se puede soltar. Entonces, en 4 a 6 semanas se tiene una adecuada cicatrización, pero de beneficios vamos a hablar muchísimo. Primero que todo lo es la higiene. ¿Sí? Recordar que en los pacientes que tienen circuncisión, estos pacientes desconocen lo que es el cáncer de pene, ¿sí? Porque el cáncer de pene está muy asociado a lo que es la acumulación del esmegma, de la mala higiene. ¿Sí? Entonces, uno, higiene. 2, en el momento de tener relaciones sexuales, esta relación puede ser más duradera, puede ser más placentera. Ahí está, ahí tienen los que decían que se pierde la sensibilidad, claro. Ahí está, no lo digo yo, lo dice un profesional. Claro, entonces ventajas tiene muchísimas. Ahí muchísimas, está. Y sobre todo para la higiene, que es fundamental.
Claro, tanto para el hombre como para la mujer también, Claro. en el caso de que sea una relación hetero o una relación homosexual, me imagino que lo mismo. Espérame que Gordi, porque llegó otra pregunta interesante. Yo ya sé que ya nos estamos yendo todo, pero acá me consulta alguien. Puedes consultarle al doctor a qué edad es necesaria la circuncisión. Y yo no sé si estaríamos hablando de necesidad o de deseo, gusto, qué sé yo. Bueno, así como decís, edad no hay como para hacer la circuncisión. Hay ciertos padres que prefieren, hay ciertos padres que no, hay ciertos hombres que dicen no me voy a hacer, o a consecuencia de infecciones repetidas, entonces sí decide hacerse la circuncisión. Okay. Entonces, edad para la circuncisión no hay, a no ser que durante la edad pediátrica, cuando somos niños, ¿sí? No se logre decalotar el pilincito, si no podemos retraer el prepucio, entonces sí, ahí ir pensando en hacer la circuncisión, pero siempre acompañando la opinión del pediatra y el cirujano pediatra sobre todo. Ahí está. Entonces, edad para hacer la circuncisión, yo creo que no. Porque en el caso de niños, la circuncisión se haría con un cirujano pediatra, como vos estás diciendo, pero Claro. ya en el caso de un adolescente, adulto, sería ya con un urólogo, ¿verdad? Cirujano. ¿O cómo? Nosotros hacemos también, tanto pediátrico como adultos, no hay ninguna, o sea, no hay por qué no podamos hacer, es la misma técnica. Ok. Pero solamente que, obviamente, para que no le moleste al varón, solemos ofrecerle que se hagan con sedación, y obviamente en el niño se hace con sedación, se le duerme. Me pregunta alguien, ¿se puede tener sin circuncisión toda la vida siendo siempre higiénico? Obvio que sí, si es tu miembro, vos podés hacer con tu miembro lo que vos quieras. O sea, nosotros estamos hablando nomás de las bondades y estamos desmitificando muchas creencias que trajeron ustedes, oyentes, en aquella ocasión. Entonces acá, ya que yo estoy con el profesional así nos tira luz con respecto a este tema. Último y ya nos vamos, Rodrigo, por favor, no te me enojes. Preguntó Hugo, ¿qué pasa si tengo erecciones involuntarias? En el caso de que te hayas hecho una circuncisión, ¿qué pasa ahí? No tiene relación Pero vos te hiciste la cirugía recién. Claro, no, por eso hay recomendaciones que se le dan. Muchas veces, por ejemplo, se piensa que el hombre, cuando se levanta durante la mañana y tiene una erección, es porque sí o sí quiere tener relaciones sexuales, o tuvo un sueño mojado, o lo que sea que se relacione con el sexo. No. Cuando el varón se levanta con una erección es porque la vejiga está muy cargada, entonces eso es un reflejo. Es un reflejo y ¡pum! Ocurre la erección. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos cuando el paciente está postoperado de una circuncisión? Poner el despertador cada 3 a 4 horas para levantarse a orinar, para descargar la vejiga. Obviamente, evitar tener momentos que puedan estimularte sexualmente. Para poder tener una buena cicatrización, sobre todo. Pero, no sé, te tenés que ir al Chaco por ahí. Si son 4 o 6 semanas sin ningún tipo de estímulo sexual para que los chicos así, encima, cuando es prohibido y cuando sabes que no tenés que hacer, más sensible. Imagínate a la semana 2. Sí. A la semana 2 los muchachos estarán caminando así lentamente por las paredes.